Los dos episodios pasados hemos estado hablando del Salmo 144. Esta es la tercera parte de la reflexión que estamos haciendo de ese salmo. En la primera parte vimos cómo David, siendo un rey muy poderoso, no ponía su confianza en lo valiente y guerrero que era, sino que ponía toda su confianza en Dios. Eso entonces nos llevó a entender que nosotros deberíamos hacer lo mismo. En la segunda parte de la reflexión de este Salmo 144, vemos a un David que le lanza una pregunta a ese Dios en el que confía, y esta pregunta es: ¿qué es el hombre para que en él pienses? En ese episodio pudimos explorar que la razón por la cual Dios piensa en nosotros es porque es nuestro Creador, y que al serlo, entonces entendemos que tenemos un propósito, el cual es vivir para su gloria. Eso nos llevó a pensar en su gloria y vimos sus atributos, y reflexionamos acerca de ellos, en quién es nuestro Dios y cómo es Él. Eso nos da una perspectiva muy distinta en cuanto a nuestra razón de ser y nuestro deber ser como cristianos. En resumen, hasta donde vamos ahorita, hemos comprendido las razones por las cuales podemos confiar en Dios y las razones por las cuales nos movemos en la vida siguiendo su propósito eterno. Pero ahora, en esta tercera parte, nos daremos cuenta que David nos llevará a entender que no es fácil hacer esto en medio de un mundo dominado por la vanidad y la mentira. Así como en los días del rey David, hoy en día resulta complicado luchar contra corriente. Es más, debemos considerar que es aún más complicado, porque en estos días estamos a prueba y error. Tenemos que estar verificando toda la información que corre por el ciberespacio y particularmente en las redes. Todos somos susceptibles a caer, ¿eh? Todos, hasta los que parecen más astutos caen en la trampa. Es muy común ver a gente muy racional y cuerda dejarse llevar por información de esa que llamamos fake news o información falsa. De hecho, hay una expresión que ha agarrado calle desde hace algunos años, que se usa mucho en broma, como cuando hay algo que no te convence. La expresión es: no lo sé, Rick, puede ser falso. Es una frase vinculada a un reality de televisión que gira alrededor de la historia de los dueños de una casa de empeño. La premisa es que revisan los objetos y van observando si son originales o si son falsos. En la casa jugueteo en ocasiones con mis hijos y aplico esa frase cuando me muestran algo que no hemos verificado y que podría ser falso. Todos deberíamos siempre de verificar lo que nos vamos topando, pero particularmente los cristianos siempre deberíamos de verificar los modelos que el mundo va marcando para nosotros. Porque el hecho de que están ahí frente a nosotros y que muchos sigan esos modelos, no necesariamente quiere decir que sea lo correcto. Veamos entonces esta tercer parte del Salmo 144. Vamos a leer estos versículos que corresponden a la reflexión del día de hoy, y estos son del versículo 5 al 8. Dice así en la versión Reina Valera: Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Después de escuchar estos versículos, pongamos primeramente atención en lo que dice el versículo 7 al 8. Dice: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. En otra versión dice así: tiéndeme la mano desde lo alto y sálvame de las muchas aguas. No me dejes caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Veamos entonces algunas frases que nos van a permitir reflexionar sobre estos versículos. La primera es: tiéndeme la mano desde lo alto. No es de extrañarse esta expresión de David. Ya habíamos visto en reflexiones pasadas cómo David había reconocido a Dios como ese ser superior capaz de guiarle por encima de la sabiduría humana.
Esta expresión es como un voltear al cielo, sabiendo de dónde viene su salvación. El salmista expresa una salvación como la de aquellos que la necesitan porque las aguas están a punto de ahogarles. ¿Te has sentido así alguna vez? Así como esa expresión que nosotros usamos de «tengo el agua hasta el cuello». Bueno, algo así estaba expresando David. Y él, conociendo la historia del pueblo hebreo, de cómo Dios les salvó del ejército egipcio haciéndoles pasar por en medio del mar, él, más que nosotros, podía entender la magnitud de la salvación que estaba solicitando. No era solo evitar quedar ahogado, sino que esa salvación tenía tintes de vida y libertad. Bueno, si para David, por su cultura e historia, tenía un significado particularmente especial, pues para ti y para mí también, porque el Evangelio de Jesucristo es precisamente lo que nos ofrece. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tú y yo, al leer esta expresión del salmista de tiéndeme la mano desde lo alto y sálvame de las muchas aguas, lo que estamos recordando es cómo Jesucristo, a través de su sacrificio, nos redimió y vino a librarnos del pecado. Y con ello nos ha acercado al Padre, en donde podemos estar a salvo en su presencia. Veamos otra frase. Esta frase es, no me dejes caer. La siguiente expresión de este versículo dice, no me dejes caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esta expresión del salmista está muy ligada a la anterior. El pueblo de Israel siempre estuvo asediado por distintas culturas que eran totalmente antagónicas con la cultura monoteísta que habían heredado de Abraham, el padre de la fe. Esas otras culturas eran politeístas y les coqueteaban con un montón de encantos que les eran atractivos a los israelitas. Les causaban mucha tentación porque estaban enraizadas en la mentira y la vanidad. Y ya hemos visto en episodios anteriores que ahí es donde cojeamos como seres humanos. Contraponemos eso con lo que vivimos hoy en día y podemos decir cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Y no se trata de que David se sintiera superior a esas otras culturas y por eso no quería caer, como si se tratara de caer de nivel. No. Se trataba de que él sabía que estar alrededor de la gloria de Dios era el lugar en donde le convenía estar. Ya Dios le había mostrado en innumerables ocasiones, a través de las victorias obtenidas precisamente sobre esos pueblos, su superioridad divina por sobre todas esas culturas. Y David, pues quería estar con el ganador, quería estar con Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de las apariencias? ¿Por qué digo apariencias? Porque las efímeras ganancias que podemos encontrar en la vanidad se volverán nada al final de los tiempos. Solo la gloria de Dios prevalecerá. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? Pues nos conviene estar del lado del poderoso de Israel, del lado del poderoso gigante. Pero ojo, eso no nos debe hacer sentir mejores que los demás. Por el contrario, nos debe hacer caminar en humildad siguiendo los pasos del Maestro, de nuestro Cristo, ese que se humilló hasta lo sumo y dejó su lugar de divinidad para morir por nuestro pecado. La tercera frase es baja del cielo. La expresión de David en los versículos 5 y 6 nos habla de un anhelo que tenía David como para sentir la presencia de Dios y la acción de su justicia actuando sobre sus enemigos. Leamos esta otra versión bíblica en donde lo que observamos es que de plano lo que David le pide a Dios es que baje del cielo. Dice así, Dios mío, baja del cielo, toca los cerros con tu dedo y hazlos echar humo. Lanza a tus relámpagos y pon al enemigo en retirada. Seguramente David, en estas expresiones, lo que estaba haciendo es recrear aquellos momentos en donde Moisés se reunió con Dios en el monte Sinaí. Él conocía esa historia y sabía que cuando Moisés subió al monte, éste se llenó de humo. Y sin duda, ese hecho le llevó a recordar también los mandamientos que Dios entregó a Moisés.
Con esto David nos hace notar que ahora la presencia de Dios, que anhela la presencia de Dios de una manera visible. Ya David había expresado al principio del Salmo su confianza plena en Dios. Ya había también disertado después en quién es el hombre para Dios como para que se acordara de él. Y ya le había quedado claro todo eso. Ahora lo que quería es ver la presencia de Dios de una manera visible. Le estaba pidiendo que descendiera de la misma manera en que otras ocasiones se había hecho presente, se había hecho manifiesto al pueblo de Israel. Para nosotros, hoy en día podemos decir que Dios escuchó esa oración de David y la oración de muchos más que estaban esperando la promesa de Dios hecha a Abraham. Porque Dios descendió y no solo como humo, sino que hecho carne a través de su Hijo Jesucristo. Y todo lo que era invisible para nosotros, Dios lo ha hecho visible a través de la gloria de Cristo. Y no solo dispersó a nuestro enemigo del alma con relámpagos, como lo pedía David en este salmo que estamos meditando, sino que lo dispersó venciendo sobre la muerte en la cruz y resucitando al tercer día para con eso darnos vida eterna y la victoria por sobre todas las cosas. ¿Tú también anhelas la presencia de Dios en tu vida? Quiero decirte que ya la tienes accesible, al alcance de tu fe. Es cuestión de que creas en Cristo como el Hijo de Dios que ha venido a traer salvación. Todo aquel, tú y yo y cualquier ser humano que crea en el Hijo como suficiente Salvador, puede ver su gloria, la gloria del Padre, y estar a salvo. Entonces Dios, a través del Evangelio, nos ha elegido para tomar el camino correcto. Es cuestión de tener fe en Cristo. Ese que no nos deja caer, ese que sigue tendiendo su mano desde el cielo para alcanzarnos. Caminemos en esta vida andando por el camino correcto. El mundo ofrece muchos modelos, pero el Evangelio nos ofrece el correcto, el cual es Cristo. Pidámosle a Dios sabiduría y caminemos entonces de la mano de Cristo por esta vida. Oremos a Dios. Señor, te bendecimos por todo tu amor manifestado en Cristo. Gracias porque no solamente tenemos tu presencia, como en aquel entonces en el Antiguo Testamento, como te hacías presente a través de humos o detalles así de ese tipo, como relámpagos, Señor. Sino que ahora podemos conocerte aún más, podemos conocer la gloria tuya, podemos conocer, como veíamos en el episodio pasado, Señor, tus atributos, Señor, los naturales y los morales, toda tu gloria en el esplendor de Cristo. A través de la vida de Cristo, a través de los poderosos milagros que hizo y a través de todo ese carácter representado en su persona, podemos ver tu gloria y quién eres tú. Gracias porque ahora podemos verte a ti, podemos conocerte a través de Jesucristo. Ayúdanos a poder siempre estar, Señor, en ese camino que has trazado para nosotros, que es Cristo. Y de esa manera ir avanzando en esta vida. Ese es el camino correcto, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Y permítenos avanzar, tomando decisiones sabias en esta vida, no dejándonos impactar o deslumbrar por modelos equivocados que este mundo ofrece, Señor, sino solamente ir hacia ese modelo que ha quedado claro en tu palabra, que es la vida de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria y te rogamos que nos guardes y nos ayudes en este camino que tú has trazado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por escuchar este podcast y pues estamos escuchándonos la próxima semana. Que tengas una excelente semana llena de bendiciones. Dios te bendiga.